Ok, maravilloso. Bueno, yo creo que yo me siento así como ese video hoy, literal, caminando hacia mí. Bueno, creo que casi todos me conocen, pero por las dudas, desde hace un montón de tiempo, casi 2 años, elijo no presentarme por mis títulos. Todo lo que vean en esta lámina es decorativo, y creo que el título con el que me quedo desde hace aprox también 2 años es este de Guardiana de la Tierra, y si me quisiera presentar por alguno sería por ese. No me presento por mis títulos porque una de las herramientas que he utilizado desde hace más de 3, 4 años es desidentificarme de lo que hago, ¿no? O de esos títulos, sobre todo, que a veces nos abrazamos mucho a ellos. Ya van a ir entendiendo por qué. Pero bueno, atravesando esa incomodidad también de cada vez que me presento y sobre todo en los que hoy justo vengo de uno, en donde me pensé que me iban a hacer compartir quién era, por suerte no, porque es una de las preguntas más difíciles de contestar para mí. Ah, mira, aquí hay gente, admitir, porque nada, para mí siento que es una de las preguntas más complejas, porque bueno, yo he descubierto que soy tantas cosas que como me encierro en una frase, ¿no? O en un párrafo. Y yo estoy segura que muchas y muchos de los que estamos acá hoy puede que nos sintamos así. Bienvenidas a las que se están sumando, qué emoción tenerlas acá. Yo siempre en estos espacios, aunque sean virtuales, para sincronizarnos todos y todas, y si no han visto la clase de meditación, en esa clase yo explico que así estemos online y asincrónicos, nuestros cerebros, corazones e intestinos se sincronizan, porque la energía no sabe ni de tiempo ni de espacio. Entonces, vamos a sincronizarnos para empezar esta charla y este encuentro en tribu a corazón abierto. Te pido que cierres los ojos, te pongas en una postura cómoda. Eh, si puedes poner la planta de los pies directo en el piso, genial. Si no, no pasa nada. Y quiero que exhales todo el aire, todo el aire, todo el aire por la boca. E inhales profundo por nariz, sintiendo cómo se expande el abdomen, el pecho, las costillas y la garganta. Retén ahí por 3, 2, 1 y exhala por la boca, haciendo todo el ruido que necesites, liberando tensiones, cualquier cosa que se haya acumulado durante el día. Y te vas a quedar ahí explorando qué surge en el vacío. Y ahora inhala profundo, 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 profundo por nariz. Y exhala por la boca otra vez, notando tus hombros, la parte baja de la espalda, sintiendo que está acumulado por ahí en el cuerpo físico y quizás en el mundo mental también. ¿Qué pensamiento hay por ahí recurrente hoy? Y por última vez, vamos a inhalar profundo, 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 sintiendo literal la expansión en el cuerpo y cómo con estos breves 2 minutos algo cambió dentro de ti. Y esta vez exhalamos por nariz y quiero que, aun con los ojos cerrados, te digas internamente: elijo abrir mi corazón. Y con tu próxima inhalación, vuelves a abrir los ojos.
Bienvenidas, bienvenidos. Ahora sí, am, este sexto encuentro de la tribu. O sea, yo hoy me quedé sorprendida escribiendo el correo de, de recordatorio de que este es el número 6. O sea, tengo 6 meses con este proyecto andando, más de año y medio co-creándolo en borradores, en papeles, y estar acá hoy es como un abrazo a mí, a la energía de la fuente, universo, Dios o como a ustedes le quieran llamar, que, que bueno, que todos somos canales, ¿no? De esa energía y esos sueños, esos deseos y esos proyectos esas ideas locas que se nos vienen a la cabeza, no solo son nuestras, también son de esa fuente, ¿no? Y qué placer poderlos honrar. Y justo les decía a los que se unieron al principio que saqué una cartita que se las voy a leer al final, porque no deja de sorprenderme lo acertadas que son las cartas. Y después, como somos un grupo pequeño, si alguna o alguno quiere sacar una cartita o que le lea una cartita, con todo el amor del mundo lo hacemos. Les decía que hoy iba a hablar un poco bastante de mí y de mi historia, cosa que me incomoda, pero justo desde que empecé a co-crear esta clase y lo que les voy a contar después de la clase, empezaron a aparecer cosas y varias personas en simultáneo me empezaron a preguntar sobre mi historia y me empezaron a hacer preguntas que para mí son incómodas, aunque el otro o la otra obviamente no lo supieran y simplemente son espejos, ¿no? De quizás esas cosas que iban surgiendo a nivel interno. Para crear justo esta presentación tuve que limpiar Canva, porque yo uso Canva para diseñar las presentaciones, y me di cuenta que hace 8 años uso Canva. Y hace 6 creé mi primer emprendimiento oficial, voy a usar comillas, de comida. Y por ende, hace 6 años empezó, un poquito antes, esta transformación interna, ¿no? Pero un momento clave fue en el 2019, que aunque por fuera me veía muy así, esto está localizado en Buenos Aires, aunque me veía muy así, muy feliz, muy jajaja, muy jijiji, dentro de esta Gabriela estaba pasando un quiebre bastante importante, porque esa que se fue con unas ideas, unos proyectos y una visión re clara de lo que creía que iba a ser su vida y su realidad, y estaba muy paso uno, paso dos, paso tres, esto es lo que me gusta, esto es lo que me enciende, pues todas esas ideas, todo ese camino, toda esa estructura se le empezó a quebrar. Y la verdad creo que no lo quería aceptar, esa es la realidad. Así que me mantuve mucho tiempo ahí en un no saber, por lo menos unos 2 años, en que ese vacío y ese hueco, como yo le digo, esa noche oscura del alma se iba haciendo como más profunda, más profunda, más profunda. eh, y empezaron a aparecer herramientas, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar y lo que me dedico hoy, entre otras cosas, a compartir. Pero sostener lo insostenible durante 2, 3 años, quizás un poco más, me llevó a un quiebre físico eh, y figurativo también. Y yo digo que esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando sostenemos lo insostenible? ¿Qué pasa cuando todo nuestro cuerpo y la realidad nos habla, pero dejamos que los patrones y el miedo nos paralicen? Porque la verdad, el mensaje del cuerpo estaba clarísimo. O sea, la Gabriela que se llevó hasta esta imagen que estás viendo en este momento en donde se le partió la columna, literal, y que muchos, sobre todo la familia, decían que era por las mudanzas, porque en los trabajos de cocina cargué muchísimo peso y, ¿sabes? Y como que no me agachaba bien. Y maybe puede ser que haya usado, sí, un poco mal mi cuerpo en algunas circunstancias, pero yo sabía que esa acumulación de tensión que estaba en el sacro y en el chakra raíz, en la parte baja de la columna, tenían todo que ver con el proceso emocional y el sostén de cosas que no quería soltar, ¿no? De cosas que sabía que ya no me representaban, sí, con las que no me identificaba y que no quería seguir sosteniendo, transitando, viviendo, experimentando, pero creía que no sabía. Y también tenía mucho diálogo interno de todo el tiempo que ya invertiste en esto, la responsabilidad con los otros, ¿no? En ese momento, pongámosle el nombre que ustedes quieran, en este caso eran mis papás,
y mis papás mentales, que esto lo vamos a ir explorando, pero, pero puede ser lo que sea, puede ser la cultura, el entorno, el trabajo, mi jefe, las personas que me han ayudado, o sea, podría ser cualquiera, ¿no? El problema, y a lo que he llegado hoy, ¿no? Después de transitar todo esto, es que el problema no es el miedo, aunque hayamos creído que sí, aunque muchas veces este diálogo de desarrollo personal sea como apuntado a que no, tienes que tener miedo o que la contraria al miedo es el amor, que sí, y lo vivo y lo he experimentado y desde este momento que están viendo acá, empecé a tomar decisiones, que es el título de este encuentro, elegirme, empecé a elegir cosas que me acercaran cada vez más al amor que soy, pero eh, el miedo en esencia, como existimos en un mundo dual, yo creo que jamás se va a ir por completo, pero sí lo podemos ver a través de estas herramientas, lo podemos identificar y podemos elegir en coherencia. Y ese es el valor, ¿no? De estos espacios. El problema también es que muchas veces no estamos dispuestos a incomodarnos como yo hoy me estoy incomodando, por ejemplo, para contarles esta parte de mi historia. Y puse, fíjate cómo puse esto de incomodar y después el nos, porque voy de nuevo. A veces nos traicionamos y traicionamos a esa voz interna que hoy tengo acá, este cosito mágico que sigue prendido desde las 10 de la mañana que me lo dieron, y me hizo recordar una analogía y un nombre muy lindo que nos compartió una amiga el viernes en una reunión, y es que ella dijo que se le enciende una luciérnaga. Ella la denominó así, y claro, puede ser la intuición, puede ser esa comunicación con la fuente que hablamos al inicio, y a mí esto, o sea, me pareció demasiada una señal de confirmación de eso que estábamos hablando, ¿no? Y de cómo esa luz siempre está prendida todo el tiempo está prendida. Y yo la pongo acá porque, bueno, muchas veces como que relacionamos a la intuición con el corazón o el camino del corazón, pero la verdad es que lo puedes sentir en donde a ti te parezca. Hay gente que lo siente en el estómago, hay gente que lo siente acá en los hombros, en la cabeza. Y yo digo que esta luz siempre está prendida y tú me puedes decir como que, claro que no, a veces yo me siento súper nublado y no sé por dónde. Y sí, es súper válido, pero el tema está en que está esta luz, esta luciérnaga, esta intuición, esta sabiduría interior, no grita. Es una voz súper bajita y que para poder escucharla hay que silenciar o bajarle el ruido al menos al exterior. Y por eso pongo incomodar y nos entre paréntesis, porque muchas veces ese no estar dispuestos o ese miedo viene por las creencias y por el afuera, por el cómo nos va a ver el otro, por si nos van a juzgar o no. Y en el fondo solo tiene que ver con que nos estamos juzgando a nosotros mismos todavía. Voy a admitir a alguien más y continúo. Entonces, hoy te quiero preguntar, y pueden responder en el chat o pueden abrir el micrófono. La verdad que de aquí en adelante esto va a estar siendo bastante interactivo, pero te quería preguntar si sabes cuál es el precio que pagas por elegir vivir una vida que no es tuya. A ver, si alguien lo dice. Hola, ¿se escucha Oli, por acá? ¿sí? ¿Qué Te escucho. tal, chicas? Puede ser. Bueno, gracias por la oportunidad de crear este espacio, de verdad, con el corazón. Precisamente estoy aquí, me da mucha risa la sincronicidad de todo, porque digo, oye, pues estoy en mi temporada de ermitaño season y precisamente es como ese cambio, ¿no? Y de paradigma, transformación, renovar amistades, renovar vínculos, renovar muchas cosas precisamente por lo que estás hablando. Entonces ibas hablando y me daba risa, pues yo decía, no puede ser. De todas las veces que pude haber ingresado, ingresé justo hoy y este es el mensaje y siento que me estás hablando literalmente a mí, así que en la cara, como que y sí, sí, me lo contesté justamente en estos días que decidí abrir canal de YouTube,
volver a mis orígenes, que yo tenía canal de Telegram, tenía un montón de cosas, pero estando aquí en Venezuela, más bien me empecé a silenciar. Yo también venía de Buenos Aires Ujú, y allá como que estaba un poco más activa y al no sentirme como quizá en tribu, porque allá sí tenía como quien dice mi tribu y aquí de repente llego a la nada, entonces fue así como que cerré todo y me di cuenta que sí, el precio que estaba pagando era muy grande, ¿no? mm, Esa incomodidad de no poder expresar mi autenticidad, esa incomodidad de encarnar una vida que tú sabes que tú dices, o sea, cuando empiezas a preguntarte en núcleos de personas, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? Como que, ¿qué hago yo rodeada de este tipo de personas? Y no porque sean malas personas, ni no tienen nada que ver con sus procesos, ni no, no, sino que simplemente tú sabes que ya no perteneces a ciertos lugares, ujú, porque te sientes lastimada, ¿entiendes? Te sientes herida, porque son personas que se tratan desde la herida, como unos con otros, y tú caes en ese rol también, ¿no? No de mm. tratar al otro desde la herida, sino de recibir abiertamente el maltrato. Ujú, Entonces es muy fuerte. Así que sí, ¿qué pagamos? Bueno, por lo menos yo pago con mi autenticidad cada vez que no me permito estar alineada con lo que realmente siento que en este momento, a donde siento pertenecer, ¿no? Que es a mí misma y por ende a lo que resuena en relación a lo que yo hoy siento que soy, porque tal cual, estamos en constante cambio también. Así que bueno, total. eso. Gracias, Gaby. Gracias por abrirte, me encanta. Bienvenida, bienvenida oficialmente a la tribu, a ti también. ¿Alguien más quiere compartir qué siente que deja o qué precio paga? Yo diría que te limitas mucho, o sea, que te limitas de ser y estamos aquí para vivir otra experiencia. Entonces, si te empiezas a limitar, se puede ver reflejado en muchas cosas, tanto en el plano físico como enfermedades, pero al final es limitarte, pues, limitar, o sea, cortar tus infinitas posibilidades, o sea, muchísimas cosas. No quiero decir que es dejar de hacer, sino que quizás estás haciendo lo que no tienes que hacer, pues, o sea, no sé si me explico, me enredé todo ahí, pero no es justamente no dejar de hacer, sino que estás accionando desde otro espacio y no es lo que te está llevando a lo máximo que puedas llegar a hacer, ¿me entiendes? Sí, total, total. Gracias, Miguel. Me encanta. Con lo que ella dice de limitarnos y, y todo ese punto, yo creo que sí dejamos de ser. O sea, Mm, dejamos de ser porque estamos viviendo literalmente la vida que no es nuestra. O sea, quizás queremos o nos regimos por eso que nos han dicho que es lo que tiene que ser, por eso que nos han vendido, ¿no? Porque al final no es nada más lo que nos dice el clan, ¿no? Es también lo que nos dice la sociedad, es lo que nos dice incluso la política, o sea, son tantas cosas que nos rodean que al final tú ni siquiera tienes el espacio cuando te hundes en este mundo de no vivir la vida tuya, o sea, de vivir como rodeado de todo eso o sea, que al final tú te empiezas a preguntar, siento que ni siquiera tenemos el tiempo de preguntarnos, ¿tú realmente quieres eso? Porque una ujú, cosa es que es, por lo menos a mí una de las palabras que más o sea, que yo siento que como que busco vivir desde ahí es la coherencia. Y ujú. eso ha sido de toda la vida. Pero claro, en algún momento de mi vida ser coherente es hacer lo que debía hacer. No sé si me explico. Sí, sí, Ahora sí. para mí vivir es vivir, o sea, para yo ser es vivir haciendo lo que yo quiero hacer, lo que a mí me gusta, lo que a mí me mueve, o sea, no sé, lo que a mí me motiva, no lo que me han dicho que debe ser. Obviamente me cuestiono Mm, las cosas que yo estoy haciendo, o sea, aunque no estén en coherencia con eso que me venden hacia afuera, ¿está haciendo algún daño? Por ejemplo, esas son cosas que yo sí me pregunto. Y cuando digo algún daño es real, no un daño de que alguien se molestó porque tú estás haciendo algo que no es lo que les gusta a ellos. Eso es problema de las otras personas. Son las cosas que yo me pregunto, pero si yo siento que las cosas que yo hago no le están haciendo daño a nadie, yo me siento tranquila, en realidad. Y creo que vivir una vida que no es tuya, lo único que te va a llevar es enfermarte, a limitarte en todo el sentido de la palabra, a no tener la posibilidad de conocer tu potencial.
Creo que eso es algo que he descubierto mucho con la numerología, que yo digo, wow, o sea, qué impresión la cantidad de números que puede tener una persona y que puede aprovechar ese potencial que está disponible, porque al final está ahí, forma parte de ti. Lo que pasa es que tú no has tenido el tiempo de ni siquiera conocerte, porque has estado viviendo una vida que no es tuya. Entonces, creo que eso es un poco vivir la vida que no es tuya. Enfermarte, limitarte y no ser, que al final creemos que estamos siendo, no sé, lo que debemos ser, pero en esencia no nos damos el tiempo de preguntarnos si eso es lo que nosotros realmente queremos. Creo que esa es una pregunta que yo le digo últimamente mucho a la gente que se haga. Eso es lo que tú quieres, o sea, porque una cosa es que tú creas que es lo mejor, pero ¿qué es lo que quieres tú? Porque, por ejemplo, alguien que es 9, y disculpa que siempre meta el tema de la numerología, pero alguien que es 9, por ejemplo, está muy abierto a dar. Entonces, claro, ¿estás dando desde qué lugar? ¿Estás dando desde el lugar donde todos valen más que tú? Porque si estás dando desde ese lugar, no estás siendo. No sé si me explico. Entonces hay que aprender a ponerse de primero. Y son como cosas que yo como me hago muchas preguntas e insisto. Los invito a que se pregunten cada vez que hagan algo. ¿Eso es lo que tú quieres hacer? O sea, no si está bien, si está mal, si no. Eso es lo que tú quieres hacer. Y después de ahí tú te vas a ver si realmente está bien o está mal, pero si algo que está muy mal tú lo quieres hacer, coño, hay algo que revisar ahí. No sé si me explico. Pero Total. si no, o sea, yo te digo que sigas tu camino, porque al final, oye, no sé, yo no les voy a mentir, a mí me fue sumamente bien haciendo lo que yo debía hacer. Me fue sumamente bien. En términos de lo que espera la sociedad, de lo que espera la gente de ti, de lo que, ¿sabes? No sé, de la profesión que estudié y todo ese tema, ¿no? Sí. Pero cuando me pregunto, ¿eso es lo que tú quieres? La respuesta era no. Entonces yo, ajá, ¿qué estoy haciendo? Ujú. Enfermándome, frustrándome, llenándome de rabia, ¿sabes? Porque al final uno no se da cuenta. Pero una de las cosas que también reviso mucho es lo que significan las cosas para mí. Porque de repente la coherencia hace 5 años para mí era una cosa y hoy es otra. Y tú dirás, no, pero es que en el diccionario coherencia siempre va a significar lo mismo. Bueno, pero es que yo me he dado cuenta que yo ahora tengo mi propio diccionario. Ujú. ¿Por qué? Porque ese diccionario, ¿quién coño lo hizo? Un ser humano que también está en esta fucking Matrix, que al final de alguna manera lo que hizo fue poner en palabras lo que le dijeron que debía hacer. Entonces no es que yo vaya en contra del diccionario, no para nada, pero yo le sumo cosas a las definiciones de las palabras Claro. y incluso lo que es coherencia para mí de repente no es lo mismo para ti, Gaby. Ujú. Entonces es un poco como desde ese lugar, o sea, no sé, para mí en lo personal, o sea, vivir una vida que no es tuya es limitar de todo punto de vista tu potencial porque no vas a tener el espacio para poder conocerlo. Tal cual, tal cual. Y yo no sé si se están dando cuenta de lo poderosa que es esta tribu, pero todas estamos bien alineadas y me encanta. Gracias, gracias por compartir sus miradas. Y la verdad es que sí, para mí es eso, el precio que pagas por elegir vivir una vida que no es tuya, eres tú. El precio es tu propia vida y tiene ese tú, creo que tiene englobado todo lo que dijeron de autenticidad, limitarnos, enfermarme y por las tres que más se repitieron, pasé. O sea, tipo, así que no están solas, no están solos. Yo lo viví, literal. Yo sé que hay personas que les incomoda la palabra, lo encarné, pero fue literal y figurativamente. Yo no me permitía ser auténtica porque le estaba siendo fiel a la Gabriela del pasado. Y si algo he aprendido en estos 6 años es que la autenticidad es serle fiel a tu yo del presente, que ya vamos a explorar qué significa eso. Y me limitaba un montón porque dejé cosas que no me estoy juzgando, solo estoy contando lo que pasó, pero dejé de elegir cosas que sabía que me motivaban, que me encendían, que me hacían sentir yo, por elegir sostener eso que ya sabía que no quería y que más bien me estaba apagando constantemente y me estaba como
abriendo más y más y más ese hueco, ¿no? Y también me enfermé, por supuesto, porque el cuerpo físico somatiza todo eso que nosotros no decimos, no elegimos, no accionamos en esa coherencia que no está diciendo. Y eso de los conceptos es súper clave y también lo vamos a explorar un poco más adelante, porque es vital y creo que esta es la primera herramienta que quiero regalarles hoy y que sé que si me siguen probablemente ya lo hayan visto porque lo comparto un montón, pero el asumir que soy la adulta responsable de rediseñar y reconceptualizar las palabras, las creencias y los conceptos es una de las herramientas más poderosas que yo he aprendido y que aplico a diario. En algún punto hablé de ese, no sé, ¿no? Que, bueno, llegué a este hueco, les estaba contando de eso, no expresarme en autenticidad, limitarme por todos lados y sentirme cada vez más vacía ahí, aquí, literal, en este hueco, que después se transformó, ese vacío y este no sé, va a tener una parte 2 un poco más adelante, pero ese repetirme constantemente, no, es que no sé, es que no sé, es que no sé, en ese momento quizás era verdad, pero eso me ayudó ahorita, hace un año, viendo en retroceso, a crear algo que se llama las etapas del camino de transformación. Y de nuevo, esto es algo muy personal, esto ha sido desde mi experiencia. Y es que en ese momento en donde estaba en ese hueco, yo me sentía en el no sé, ¿no? En esa nubladez. Las que vieron el curso de Inner Creator ya vieron estas 2 láminas porque las tomé de ahí y siento que esto hay que recapitularlo y recapitularlo y recapitularlo porque yo estoy ahí. Y este camino, este flujo es dinámico, por eso no es una línea recta y no es estático, no es que se pase esta línea, esta curva en realidad una sola vez, sino que es un loop. Yo creo que en la próxima actualización lo voy a cerrar así, voy a hacer un cierre ahí. Es un loop, pero en ascendente, porque claramente no somos los mismos, ¿no? Todo el tiempo, ni las mismas. Vamos adquiriendo herramientas, vamos viviendo experiencias y vamos integrando los aprendizajes de las experiencias anteriores, si así lo elegimos. Pero entonces, en ese momento en donde yo me rompí, literal, y estaba en no sé, mis amigas cercanas saben que mi mamá me hizo una pregunta en ese postoperatorio que a mí me movió internamente todo, o sea, todo. Mi mamá me preguntó, así de simple, dime 3 cosas que te hagan feliz. Y yo me quedé aquí. O sea, yo no tenía ni idea. Tipo, me sostuve tanto tiempo en algo que era un no rotundo para mí, que no solamente mi cuerpo lo somatizó, sino que bloqueé por completo a esa luciérnaga, a esa lucecita de las que les hablé al inicio. Y a partir de esa pregunta y de ese vacío, que en ese momento me asustó, de nuevo, hoy estoy en otro lugar y veo desde otra mirada al vacío, pero ese momento que me asustó un montón, lo agarré como impulso. Y dije, es momento de pedir ayuda, porque hasta ese momento sostenía la creencia de que yo podía sola y que yo era como la chica superpoderosa y tal, y que pedir ayuda o dejarme acompañar, sostener, contribuir, era ser débil, ¿no? Y creo que eso es una creencia que tenemos acá y esto no va por género, no es de hombres solamente, no es de mujeres solamente, yo creo que todas, de forma horizontal, tenemos eso, es algo muy cultural. Y en el momento en el que me abrí a pedir ayuda y a dejarme acompañar, escuchándome, porque esto es un tip que nadie me pidió, pero que yo abiertamente lo voy a dar, un buen acompañamiento nunca te va a decir qué tienes que hacer. Porque nadie, o sea, ni yo que estoy aquí ahorita sosteniendo este encuentro, ni tu terapeuta, ni el psicólogo, ni el médico, ni tu mamá, ni tu papá, nadie tiene las respuestas de tu vida. Eso es algo que también yo tuve que aprender. Asumir que ese adulto, esa adulta de la que hablé hace un momento, soy yo. Y soy la única que puede saber muchísimo de mí, soy yo. Pero si elegimos un buen acompañamiento, vamos a poder usar al otro como espejo, que nos va a contribuir a hacernos preguntas que quizás nosotros no nos estamos haciendo. Y en ese momento en el que yo asumí esa responsabilidad y dije, claro que sí, voy a ser vulnerable, esto no es debilidad, más bien es responsabilidad conmigo misma, apareció la exploración, pero una exploración consciente,
porque era en el momento en el que esta cosa echara un destello, esa luciérnaga echara un destello, yo la iba a agarrar e iba a empezar a actuar en coherencia. Y no importa que siguiera sosteniendo la creencia de que no sabía qué era lo que quería, pero sí sabía qué era lo que no quería. Entonces, ¿cuál fue mi reto? Y que seguramente también lo compartimos, porque no es casualidad que estés aquí. Pero el reto fue actuar en coherencia a lo que me iba diciendo esa luciérnaga. A ciegas, solo confiando, sin el sostén o el seguro de que eso iba a terminar en algo bueno. Porque es que ya yo estaba en un momento en el que, o sea, nada podía sentirse peor, ¿me entienden? Y no quiero, o sea, con esto no quiero hablar de materialidad, que obvio sí, aquí una Tauro maravillosa que le encanta la materialidad y que vino a experimentarla. Pero más allá de eso, el exterior a veces se puede ver muy bello, como decía Numi. A veces el exterior se ve top y según lo que el éxito significa para la cultura, pero por dentro estamos, o sea, rotos es poco. ¿Sabes? La descripción del vacío absoluto y no del vacío contributivo o expansivo, sino el vacío del límite, ¿no? Entonces, ese era el reto. La exploración consciente para mí se trata de, bueno, sé que no quiero, veo a través de distintas herramientas, que ahí también entró la meditación para mí, se van prendiendo lucecitas, yo escucho esa lucecita, actúo en coherencia, pruebo, me abro a probar. Y obviamente ese abrirme a probar va a ser incómodo, pero ese abrirme a probar me va a traer claridad. Y luego de esa claridad va a venir la integración, porque ya sé que me generó iba a usar una palabra que no existe, encendimiento. Pero bueno, sé que fue eso que me despertó esa llama interna que tenía mucho tiempo apagada y bueno, ahí integro y voy a buscar ponerme en los espacios que me hagan sentirme así y cada vez dejar de elegir los que me hacen apagarme o no ser yo misma o vivir una vida que no es mía, ¿sí? Y puede que aquí todavía estemos empezando a crear esa vida. Y aunque ya yo tengo 6 años en esto, yo digo que sigo creando mi vida a diario, ¿no? Y por eso estas herramientas son tan poderosas y amo y me apasiona un montón compartirlas. Y digo que esto se va a cerrar eventualmente porque la claridad, y esto lo aprendí hace relativamente poco, la claridad es una cosa y la certeza es otra. La claridad no es permanente. No siempre vamos a tener claridad del camino. Es más, creo que nunca vamos a ver el camino completo de hacia dónde, pero sí podemos ver el próximo paso. Y eso es lo único que tenemos que ver, lo único que tenemos que saber. Y claridad en cómo nos queremos sentir también. Pero la certeza es algo mucho más profundo y etéreo que la claridad y se siente como un sostén, como esta red que estamos creando todas y todos juntos hoy, como ese estoy sostenida, estoy conmigo. Y creo que eso es uno de los regalos más valiosos que yo me he permitido experimentar y el último año, por lo menos estos últimos 6 meses, han sido de explorarme y de vivirme en una certeza que yo no sabía que podía experimentar. Pero esa certeza se refuerza cada vez que yo exploro, tengo la claridad y elijo en coherencia a lo que esa luciérnaga, esa intuición y eso que sé que me está generando sentirme y vivirme como yo sé que sí quiero, aunque no tenga claridad del cómo, ahí es donde se refuerza y se alimenta esa certeza. Y cada vez vamos a ir teniendo más momentos de claridad. Y cuando aparezca esta, nos vamos aquí otra vez y bajamos y venimos y así, un loop, un loop, un loop en ascendente. O podemos elegir que sea en descendente también. Eso es válido. Todo es una elección. Entonces, la clave acá, y creo que lo venimos contando desde el principio, pero es parar, observar y cuestionar. Y de nuevo aquí vuelve a resaltar lo que es para mí la meditación. No quiero decir que sea la única herramienta que existe y tampoco hay una única forma de meditar. De nuevo, si no han visto la clase de meditación, ahí exploramos a profundidad eso. Pero parar y ver la película, abstraerme, hacer zoom out de la locura 3D y de la locura mental interna que estoy sosteniendo, y digo locura porque, o sea, tenemos 80.000 pensamientos al día, el
50%, no más, el 80% son repetidos del día anterior y el 50% de ese 80% son negativos. Entonces, parar, observar la película externa e interna y cuestionarnos todo. Empezando por si esta vida, esta realidad, esta creación que estoy viendo, esta creación literal que estoy viendo afuera y adentro, realmente reflejan esta pregunta. Pero la verdad es que para mí esa pregunta es demasiado compleja de responder y se los dije al inicio. Es mi pregunta difícil de la vida. O sea, tú me preguntas hoy a mí quién soy y si yo te lo pregunto a ti, ¿quién eres? Quizás empiecen a salir títulos, roles, soy mamá, soy ingeniera, soy consteladora, soy, muchos títulos y muchos roles, porque a eso es a lo que estamos acostumbrados. Ya va, que voy a admitir aquí. Eso es a lo que estamos acostumbrados, pero a mí me ha funcionado y fíjense el contraste entre esta imagen y esta, ¿no? Hay una diferencia sutil, todo acá es muy sutil hoy, son detalles que quiero que se lleven y que todos sus cuerpos están internalizando en simultáneo, pero Dore utilizó esta frase en su intervención ahorita, y es que a mí me sirve más la pregunta de quién estoy siendo hoy. Y de nuevo, esto tiene todo que ver con la autenticidad, porque otra vez, la autenticidad implica serme fiel a mi yo del presente, a ese quién estoy siendo, porque quién soy es algo muy rígido para la multipotencialidad que somos como humanos, ¿no? Que ese sí puede ser un título que nos quepa a todos, aunque algunos somos aliens también, somos muchas cosas, pero no, en serio, como que soltar un poquito esas estructuras y esa rigidez y permitirnos la maleabilidad, este baile, este balance entre quién estoy siendo hoy y quién quiero ser, ¿no? Y vamos a entrar en esto de los cuerpos. Y si yo te pregunto, ¿cuántos cuerpos tengo? ¿Cuántos cuerpos tienes? Aunque yo sé que la foto, la imagen del fondo spoilea un poco la respuesta, ¿qué me dirías? A ver, otra vez. Déjame quitar aquí para poder verlos. Lo pueden escribir por el chat igual también. No los veo. Ahora sí los veo. Ya yo no sé ni cuántos. Ok. Bueno. Hasta donde yo sé 4, pero no sé si hay más. O sea, Okay. mínimo 4. Mínimo 4. Muy bien. Bueno, vamos a empezar por esos básicos, pero sí, Numi tiene razón. Tenemos más de 4. Pero bueno, eso será un tema para otra clase, para otro encuentro. Y la pregunta que va sumada a cuántos cuerpos tengo es cómo me habla cada uno. Y por eso no vamos a empezar por los más de 7 probablemente que tenemos. Y si vemos la filosofía yogi, hay muchos más. Y son como uno tras otro, tras otro, tras otro, que en la clase de Yara, que está en la parte gratuita del club, la pueden ver. Pero vamos a empezar por estos 4 principales. Y vamos a ir explorando cómo me habla cada uno, ¿no? Y fíjense qué loco como elegí esta imagen acertada de que aquí estamos empezando a limpiar ese vidrio donde nos vamos a reflejar, ¿no? Donde nos estamos reflejando todo el tiempo. Entonces, si pensamos que, o asumimos por hoy, por este rato, que tenemos estos 4 cuerpos principales, después si quieren que terminemos nos quedamos charlando de cuáles son los otros, pero el físico, el mental, el emocional y el energético, yo quiero que hagamos esto en colaborativo, así que voy a dejar de presentar un momento, pero me encantaría que lo armáramos juntas y juntos. Porque de nuevo, yo no quiero tener todas las respuestas, pues si no, esto sería muy aburrido, amigos, y todos sabemos mucho aquí. Entonces, yo voy a duplicar esto y yo quiero que me contribuyan y hagamos esto juntos de cómo crees que, ahí están viendo, ¿verdad? Lo que yo estoy haciendo en la presentación. Ok, ¿cómo crees que nos habla el cuerpo físico? Ustedes lancen y elegimos entre una... Enfermedad. Ok. ¿Qué más?
Mm, Cansancio, ¿no? sí. Dolencias. Limitación. Limitación. Ok. A ver, ¿qué escribieron por ahí? Descanso. Ok, nos pide descanso. Sí, muchas veces. Ajá. Es como que si se te agota la batería. No sé cómo explicarlo. Porque no es cansancio. O sea, Ok. yo digo que nos avisa también en esa parte como, no negativa, pero como de aviso de una alarma, pero también lo podemos sentir de la otra manera. Cuando estás en lo correcto sientes algo, cuando sientes expansión sientes algo, ¿me entiendes? También te puede guiar como tu intuición te está diciendo que ahí sí es. Entonces Mm, como que, o sea, tanto para un lado como para lo otro. Es claro, como tu brújula aquí, porque estamos en un plano terrenal donde te estás guiando a través de los 5 sentidos. A través de los 5 sentidos tú creas experiencia. Y entonces ahí es que te puedes dar cuenta para allá, para acá. O sea, te guía, digamos. tal cual. Y bueno, les doy un spoiler, otro regalo. No tenemos 5 sentidos, tenemos 7 o más. Pero también es algo más para explorar. Ahorita Me hablamos de eso. encanta, me Ok. encanta. Ok, bueno, una palabra para el descanso podría ser fatiga, ¿no? Ese es un aviso muy, muy frecuente, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. Fatiga. Ok, bueno, si surge alguna más, la seguimos explorando. En el mundo mental o en el cuerpo mental, ¿cuáles serían esas alarmas? Y ojo, bueno, estamos poniendo las negativas, como dijo Gerald, ¿no? Como cuando nos avisa de, hey, hay que hacer un cambio, hay que hacer un parado, pero también nos habla de cosas positivas. O sea, de lo que sí queremos, de lo que sí nos gusta, de por dónde sí. Entonces, eso también hay que aprender a identificarlo y podemos compararlo ahorita si quieren. Pero bueno, por el mundo mental, Como dispersión o falta de foco. sí. Puede ser una. Falta de foco. Puede ser como nubladez, ¿no? Lo Sí. que Ajá, bruma mental. Ujú. bruma. Ujú. Ok, ¿algo más? Es como que no tienes ideas. O sea, no sé cómo pronunciar la palabra eso, pero es como que Bloqueo. sí, ajá, lo que. Estancamiento también puede ser, ¿no? Es como esa Estancamiento. emoción, esa idea. Ajá. ¿Cómo así diálogo, Víctor? Cuéntanos qué. Claro, de alguna manera el diálogo que tenemos con nosotros mismos, ¿no? Es de alguna manera una forma de manifestarse el aspecto mental. Claro, y puede Sí, ser como sobrepensamiento también, ¿no? Sí, totalmente, te lo hasta tengo. llegar a límites de rumiación, pero bueno, Rumiación. aquí tratando de equilibrar un poco Bueno, para no quedar todo blanco y negro. no, pero está bien porque podemos explorar las dos opciones y obvio entre esto que son señales de alarma, de alerta hacia lo negativo y entre las que vamos a hacer ahorita hacia lo positivo, obviamente están los grises, ¿no? Eh, y hay veces en los que ese gris es literal gris, o sea, el que no sabemos ni siquiera lo que nos está diciendo. Es válido, pero, o sea, lo que me encantaría que nos llevemos de aquí hoy, que siento que es un ejercicio súper práctico, que es que cuando uno pone estas cosas en palabras, luego es mucho más sencillo identificarlo en la práctica, en el día a día. O sea, cuando te encuentres en una situación que de repente, no sé, llegaste a un lugar, a un espacio, o estás reunido con un grupo de gente, o viviste un día y en la noche, o sea, te quedaste en silencio un momento y te estás dando cuenta que el cuerpo tiene algún dolor físico, que no tienes foco, no tienes claridad, que a lo mejor te acuestas en la noche y la cabeza no para, es como, ajá, bueno, ¿con quién estuve hoy, no? ¿Sabes? ¿Qué hice? ¿Con quién me rodeé? ¿De qué elegí nutrirme hoy? Y ahí podemos empezar a ajustar esas tuerquitas y empezar a elegir diferente. Esa es la belleza de la práctica y de la vida en el día a día, ¿no? Que siempre estamos teniendo esas oportunidades de reajustarnos. Mira, Gloria Ignis puso dudas. Sí, si me quieren apoyar leyendo el chat, maravilloso, porque estoy como abriendo y cerrando la cosa. Rumiante, dudas. Ah, y lo que dijiste también de que creo que hemos estado mucho más tiempo viviendo desde eso que no, o sea, que no es tan bonito, por así decirlo, entonces creo que es más fácil para nosotros identificarlo, por más que no lo estemos viviendo en este momento. Claro.
No Tal sé. cual. Entonces, Sí, 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 100%. Y entonces me encanta. Yo pensaba hacer como solo esta parte, pero yo creo que es demasiado poderoso que hagamos el otro también. Así que vamos a terminar acá y luego lo debatimos en conjunto. Emocional, ¿cómo creen que nos habla el cuerpo emocional? Ahí está. frustración, ¿no? Esta va a ser bien interesante. Ok, Puede voy. ser tipo ansiedad o depresión, como esas polaridades en donde el cuerpo ya no aguanta el que no hayamos como canalizado bien una emoción, ¿sabes? Y se pone como más y más grande cada vez. Miedos, ataques de pánico. La melancolía. Ok, fíjense que están diciendo, a ver, ¿qué dijeron ahí? Melancolía. Ok, Yo dije pero frustración. vean que no estoy escribiendo esas emociones que están diciendo, sino que estoy escribiendo como las acciones que elegimos ante las emociones que surgen. Esas que están nombrando, frustración, melancolía, que melancolía puede ser un estado de ánimo más que una emoción, pero vamos a meterla como si fuese una emoción, tristeza, incluso la ansiedad, pero yo creo que, bueno, ahí hay un límite muy fino. Pero es que el problema no son las emociones. Y no es que el cuerpo emocional se esté expresando así. O sea, o que sea una señal de alarma. La emoción incómoda, y esto es una creencia que está muy profunda y que qué belleza que salió acá, porque la emoción incómoda no es una señal de alarma, es un mensaje. Es un mensaje para que integremos el mensaje y reaccionemos o respondamos en coherencia a ese mensaje que nos está dando el cuerpo emocional. Pero la señal de alarma, que es lo que quizás estamos planteando aquí ahorita, sí serían estos: bloqueo emocional, ataques de pánico Y depresión, ¿no? y depresión sostenida. Claro, sí, exacto. Depresión. Depresión sí podría ser. Porque ¿qué tienen en común todas estas? Que no me estoy permitiendo sentir la emoción. Ujú. Y ahora Ok. te parece. Ajá, ¿qué? Y voy a agregar aquí como este tema de también como la parálisis, ¿no? O sea, este tema con las emociones, porque si bien, perdón, me estoy integrando ahora porque acabo de regresar, pero más o menos, cuando estamos hablando del mundo emocional, una cosa exacta, son como lo que surge en relación a lo que pensamos que son emociones tensas, que las catalogamos así muchas veces, ¿no? Y como que con mucho juicio, no abrazamos prácticamente el mensaje que nos quiere dar. Ujú. Y en particular, personalmente he entrado como muchas veces en la parálisis, lo que yo le digo, o entro en la parálisis emocional o entro en, ¿cómo se llama? Cuando estás poseída emocionalmente. Es Ok. como una brecha, ¿sabes? Es como que como no estás en tu centro, empiezas a pendular en estar en un estado completamente de, ok, estoy sintiendo todo, pero a la vez es como, yo le llamo esto como un dolor anestesiante, ¿ok? Porque te lleva a ese punto, estás literalmente paralizado en relación a eso. Literal, como que todos los cuerpos hacen, me desconecto. Y si no, esta parte emocional que más bien reacciona a todo de la misma forma como puedo sentirlo todo. Y no hay una diferencia si es denso o bueno, no, no. Es como siento todo y explota. Ya está. Entonces, eso sí lo podría agregar. Lo veo. Lo veo, lo veo. Ok, ¿y en el energético qué podrían plantear? Oye, yo creo que cuando tú estás como en un desbalance, por así decirlo, una de las cosas, no todos sentimos igual a nivel Ujú. físico, pero una persona que de repente no se conozca o que no esté viviendo desde lo que estamos buscando en esta clase, que es ser lo que queremos ser, Ujú. puede traducirse en una persona que absorba todas las energías de otros, por ejemplo. Ok, ¿qué nombre le podemos poner a eso? Porque en la cultura podríamos decir que alguien es empático, pero hay una línea ahí muy fina de Sí, de la empatía a no tener suficientemente fortalecido, y algo así por señalar el aura. Yo creo que es como permeabilidad. O sea, está permeable Bello, porque entra todo. bello. Ok, ¿qué más?
Yo creo que también se puede percibir como mucha confusión, aunque sé que de repente es algo un poco más mental, Mm, pero al final es como una sensación que tú no entiendes. O sea, creo que como que no entiendes qué te está pasando, entonces estás como confundido. Y obviamente todo eso se permea o se refleja en todos los demás cuerpos, pero es más energético que otra cosa, porque al final sí, lo estás sintiendo. ok. De nuevo, no sé cómo ponerlo en una palabra, pero Yo la estoy trabajando, pero esta que dijo Glorianis acá en el chat está muy válida, desconexión. totalmente. Sí. O sea, la palabra que me viene con lo que estás diciendo es como sentirnos abrumados, abrumadas, pero creo que tampoco es esa. O sea, no llega a ser No, ese feeling. es que también yo creo que también se puede ver como una desconexión, porque es como que estás sintiendo cosas, pero no, ni tienes ni idea qué es, y a veces ni siquiera lo asocias con la energía. Mm. No sé si me explico. Sí, yo podría decir, me vino una palabra que claro, es un poco etérea como este cuerpo, pero sería como interferencias. Ajá, ¿Sabes? sí. Ese momento en donde tú ni siquiera ya puedes identificar si el pensamiento que está viniendo es tuyo, sí, o sea, ¿sabes? Como esa interferencia de qué es esto, quién soy, dónde está el límite entre el afuera y el adentro, ¿sabes? Como, Sí, creo que ese interfer... Voy a poner, sí, 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 sí. Y ok. pesadez también podría ser, ¿o no? Sí, Me refiero cuando estás como muy densa, pues. Pero no sé, densidad, o sea, no sé cómo. densidad, me gusta. Ok, ok. Bueno, yo no sé si les voy a... Esta clase se va a quedar abierta en algo que van a ver después cuando terminemos, que es como algo que me tiene súper emocionada, pero por las dudas igual aprovechen y le toman una foto a esto para que lo tengan ahí como un recordatorio de cuáles son las señales de alerta de, de estos 4 cuerpos principales. Hasta yo le voy a tomar una foto. Quedó bello, me encantó. Que, ay, no sé qué tengo, no sé cómo me siento, pum, voy a la foto. ¿Cuál de estas Sí. características, cuál de los cuerpos me está hablando? Listo, hermoso. Ok, bueno, vamos a duplicar esta y vamos a poner Coño, señales. ya, Ajá, sorry, vuélvela a poner, ok, porque voy. lo que hago es que le hago un capture aquí con la vaina de la laptop y te lo paso a tu... ya va. Si abre, te lo prometo que lo hago. Ok, bueno, mientras voy, estoy pensando cómo ponerle a la otra, porque a esta le puse señales de alerta. La próxima podría ser señales de conexión o luz verde, no sé cómo le ponemos, como dale por ahí, o sea, no sé cómo llamarle. Sí, luz verde me gusta. Bien. O sea, porque ahora, Dore, si no estuviste antes, ahora ya que hicimos estas que son las señales de alerta, que son las que, entre comillas, identificamos más fácil, ahora vamos a ver cómo me habla cada cuerpo, pero en lo que sí. O sea, en lo que es un sí absoluto para mí. ¿Sí? Que creo que eso no es tan sencillo de verlo porque no estamos tan acostumbrados, ¿no? Entonces voy a poner señales de sí, sí absoluto. Ok, bueno, el físico, Avanza, mueve. Salud, energía. avanza. Es como una energía, yo creo que balanceada, Ajá, exacto, te porque sientes como estable. Ajá, pero eso puede ser, ya va. Balance aplica para todos los cuerpos. Entonces eso no nos funciona. O sea, nos funciona, pero no nos funciona como con tanta claridad para empezar a identificar. Algo, o sea, díganme, a ver, cierren los ojos y no, sientan cómo se siente su cuerpo cuando hacen algo que disfrutan.
como recargado, como... ¿Qué ibas a decir, Gwen? El cuerpo se mueve. Baja lo que quieres, bailas, brincas, buscas. Se mueve. Para mí se mueve. Sí, o sea, y como yo lo siento como tranquilo, o sea, sin tanta agitación, sin estar como en bucle mental o emocional, simplemente es como que estoy en mi centro, estoy en mí, estoy presente. Sí, como Presente. calmado Ok, puede ser. calma, ok. Pero ya va. O sea, bájenmelo. Si seguimos muy aquí, seguimos muy aquí. Todo eso aplica y lo voy a poner en mundo mental. Lo de presente, Mira, físico se siente ligero, porque yo creo que cuando tú ligero. tienes o sea, estás como viviendo en esa coherencia, por lo menos yo te puedo decir lo que he vivido yo. No me siento inflamada, tengo menos gases, o sea, creo que es como una respuesta muy física esa, más allá de todo lo mental. Exacto, vamos a eso. Pero bienestar, o sea, puede ser, o no. No, pero es que el bienestar aplica para los 4 Es cuerpos, o verdad, sea, es verdad, es lo mismo. Y es muy ambiguo o Sí. sea, es como muy subjetivo. Pero ejemplos así como este, desinflamación, no tengo gases, o sea, así, muy cuerpo, muy, sí, literal, muy cuerpo. y te enfermas poco, o sea, te enfermas poco. Una persona que cada 2 semanas tenga gripe, verga, ¿no? Eso no debería ser normal, pues. Ok, sistema Sí, inmunológico regulado, tal eh, cual. desinflamación, yo diría que buen dormir, ¿sabes? Como descanso, como Inmunológico y hormonal, ¿no? sí, Diría yo. sueño profundo, inmunológico, hormonal, regulado, sueño profundo. em, La verdad, la ligereza que dijeron me aplica para este, pero yo siento que queda más como exacto en Ujú. el En energético, energético, sí. ¿sí? Entonces, Ujú. bueno, vamos a avanzar. Si se nos ocurre otra cosa física, la vamos sumando. En mental, habían dicho presencia, relajación, calma. Sí, claridad, yo creería. O sea, porque es como que tienes la capacidad de poder ordenar quizás tus ideas, ¿sabes? O de definirlas, porque a veces tienes tantas cosas en tu cabeza, Sí, al sí, sí. menos me pasa full, que es como que, Ok, Que por presencia. cierto, ayer tomando la melena me pasó así. O sea, llevo varios días tomando la melena y le dije a mi novio, me puedo organizar de una manera muy extraña, porque yo siempre soy muy espontánea y estoy en plena tarea con las cosas encima que no he hecho y las cosas no me salen bien a veces por eso. Pero en la melena, como que te ayuda. Entonces iba a hacer algo, por ejemplo, iba a tomar una foto y era algo así como que, ¿qué necesitas para esta foto? Y venía todo, agarraba todas mis cositas y las fotos salían bien, ¿entiendes? Entonces como que la melena te ayuda, no sé, no explique, no, tú lo sabes bien, pues. Como que el sistema nervioso está calmado, las conexiones neuronales te ayudan y te guían eso. Entonces, cuando estás calmado, o sea, puedes pensar todo de una manera más, o sea, como que sin interferencia, puedes decirlo, con más Sin claridad. interferencia, claro. Ok, sí, sin ruido mental, pero creo que eso tiene mucho que ver con la claridad y con el foco. ujú. Con el foco. Gracias por hacerme publicidad, Gerald, en mi otro, en mi otro negocio. Me encanta cómo mezclamos marcas aquí. Es que ahorita me estaba tomando es un poco tarde, pero igual. Ah, gracias. Bueno, estás aquí, pero no hiperfocus, se llama eso. Entonces. Ok, presencia, relajación, calma, claridad. No sé si habían escrito algo más en el chat, creo que sí, pero no lo estaba leyendo. Relajado, con ánimo, con fuerzas, dijo Glorianis. Epa, fuerza me suena rendimiento como en el deporte. Eso podría aplicar en lo de movimiento, ¿no? Como, Sí, pero para las mujeres también eso es un poco ambiguo porque depende también de la fase del ciclo en donde estemos. Quizás eso puede aplicar mucho para los hombres de, bueno, me siento en mi pic de fuerza constantemente o tengo, ¿sabes? Como una constancia en el bueno, peso pero agrégalo y pon entre paréntesis hombre para que no se sientan excluidos. Mira que aquí tenemos un hombre. caballero. Fuerza. Claro, pero para quien lea esto va a tener que ver la clase completa porque no va a entender por qué es solo para Bueno, que la vea, para eso es, para que la vea. Para eso es para que la vean. Ok, entonces, vamos a dejarlo así, presencia, relajación, calma, claridad, foco.
Y en Creo vez que, de fuerza, yo creo que pondría, es que no sé, yo creo que la palabra rendimiento me suena más, porque para tú tener fuerza tienes que hacer ejercicio. ok, rendimiento, sí, rendimiento, perfecto. Ok, vamos con emocional. Y creo que les di la respuesta cuando estábamos haciendo la anterior. Sí, No me digan emociones. ¿Qué sería una señal de sí? O sea, todas las emociones son válidas. Y conociendo que todas las emociones son válidas, ¿cuál sería una señal de sí absoluto de estoy aquí conmigo, me siento conmigo bien, me escucho? Creo que el permitirnos sentir, como tú dijiste, la emoción sea cual sea. O sea, no rechazarla y dejarla como para atrás, ¿no? Y Tal cual. ignorarla. Ajá, sí. bella. Sentirlo todo. Voy a poner aquí. Y sentirlo, pero yo creo que, o sea, porque al final también te puede pasar estando en el otro extremo que sientes todo, pero no hay como o sea, no hay como esa capacidad de poder discernir entre lo que sientes, lo que haces y lo que sucede en realidad, ¿sabes? Entonces es como permitirte sentir, pero estando ahí consciente y teniendo esa capacidad de poder discernir entre tu realidad y lo que estás sintiendo, pues. Tal cual. ¿Así? ¿Les parece? Sentirlo Ah, todo del observador consciente. sí, bueno, a mí me parece que Sí, sí. Vamos a mover esto aquí. Y el energético entonces sería ligereza, que habían dicho por ahí. Fluidez, a mí me parece que todo va fluyendo, pues todo fluye, todo se Y como da. claridad, pues, exacto. Fluidez, me encanta. Ok, repetirían claridad. Yo ¿Acá? digo que sí, yo digo que sí, pues, porque se siente todo como más, como los caminos más abiertos, ¿sabes? Por así decirte. O sea, es como que puedes discernir mejor, puedes llegarte las cosas como de una forma más fácil, las ideas, Sí. todo lo que quieras intencionar, qué sé yo. es que es difícil o sea, en mi caso es difícil como Sí, de explicar la sensación, pero es que energéticamente se de siente definirlo. como muy expansivo, pero al mismo tiempo Y limpio. tiene su filtro. O sea, estoy súper expansiva, pero tengo mi filtro y no todo tiene acceso. No sé cómo explicar eso, pero es lo que me viene. Claro, yo podría decir como cuerpo energético, es que no quiero usar la palabra fuerte, porque es que no es fuerte. Coherente, puede ser. Sí, bueno, esa es mi palabra favorita. ¿Les parece? O sea, si lo leen después se van a acordar de qué significa. Como un canal limpio. Sí, tal, ok. Claro, pero ¿cómo lo identificas en sensación? O sea, yo te entiendo el feeling, pero lo que quiero es como ponerle una palabra que cuando lo leas te acuerdes. Ujú. Mm, Es burda de. No sientes como la energía o el campo así como fortalecido. O sea, no sé, Sí, porque es que es como si fuera ¿cómo se llama la vaina esta que usan? Un escudo. Es como si fuera un por escudo, eso, pero a la misma vez es demasiado expansivo. O sea, como que va por ahí tocando todo, iluminando todo, pero no, nada tiene acceso. Nada bueno, que porque no pues, vaya cuando, como en coherencia a ti tiene acceso. Entonces es fuerte, pero no sé sí, es que cómo. cuando tú tienes tu aura, tu campo energético, o sea, cuando tú estás desequilibrado con tus energías y tus chakras, el campo energético se te encoge, pero cuando lo tienes bien fortalecido y balanceado, el campo energético se ensancha y hay gente Ujú, que le llega hasta metros más lejos y no es permeable. Entonces es justo lo que está diciendo. O sea, a la vez está expansivo, pero él puede no dejar que las energías entren porque está tan fortalecido que no está permeable como estaba en el anterior cuando eran las alarmas, pues. Entonces ujú. justo es lo que estás diciendo, pues. Pero te Le entendí. pongo no permeable. No permeable. sí, o como fortalecido, no, no Pero es sé que, cómo, bueno, ok, o fortalecido. protegido, no sé cómo digan ustedes. Fortalecido.
Fortalecido. Ok, Soli, ¿certeza lo pondrías aquí o lo pondrías en mental? ¿Verdad? Es que la certeza, o sea, es tan difícil de definir en, o sea, es la certeza, pues, pero no tiene un concepto. La certeza es la certeza. Bueno, miren, yo quiero que sepan que este ejercicio que estamos haciendo es muy poderoso porque o sea, con toda esta historia que yo les vine contando desde el inicio, yo me atribuí un término que es masturbación mental. Porque pasa que uno tiene los conceptos y la teoría espiritual aquí incrustada, yo digo mente como si la mente estuviese solo aquí, pero bueno, suponiendo que la mente está en el cerebro, o sea, nos las quedamos ahí, pero ay, ¿cómo vivo eso? ¿Cómo lo aplico en mi día a día? Y eso es lo que en esta tribu nos caracteriza, espiritualidad práctica. ¿Cómo lo bajamos a la 3D? Entonces, o sea, por eso me parece tan poderoso y retador al mismo tiempo, porque sí es complejo, pero esto es una guía práctica que te va a quedar de por vida, amigo. Y bueno, y obviamente las sensaciones pueden ir cambiando, o sea, es súper válido. Y de eso se trata. Y bueno, podemos venir en un año y replantear esta clase y ver si siguen siendo las mismas señales. Pero bueno, vamos a ver. Yo creo que la certeza aplica para todos. Porque es que no hay, o sea, te lo digo yo como persona súper mental. En definición, la certeza tiene que ser explicada y validada por algo, ¿sí? En Ok. definición del diccionario, como veníamos hablando al principio. Entonces, ¿qué siento yo? Que al final, o al menos hoy, para mí la certeza es más parecida a la fe. Yo vivo la certeza más parecida a la fe. Lo que pasa es que mi mente hasta ahora asocia la fe mucho con religión. Y no es que en esencia yo no tenga ninguna religión en la que forme parte, pero hoy en día estoy dándole forma a eso. Entonces, trato de no asociar la certeza con fe, pero es más parecido a la fe que a la certeza que está en el diccionario, que necesita una validación. Entonces, claro, si todos tus cuerpos están en coherencia, tú vas a vivir desde la certeza. No hay manera de que vivas desde otro lugar. No existe. Ok, sí, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Lo puse aquí como transversal, ¿no? O sea, como a todos. Pero que estas sean señales, o sea, yo digo que si vivimos así, con estos checks todo el tiempo, puede que sea algo utópico, ¿no? O sea, también vamos a meterle un poquito de realidad a la cosa. Sí, totalmente. Si yo me estoy experimentando así todo el tiempo, yo no digo que sea imposible, pero pueden ser momentos de la vida. No es que la vida se va a hacer, o sea, se va a ver y se va a sentir así siempre, porque esa no es la vida. Pero lo que tenemos que tener presente es que son señales que nos van a indicar por dónde tenemos que caminar. O sea, cuando estemos del otro lado, que sería, ya lo voy a presentar para que lo veamos bien y le tomemos fotos, cuando estemos presentando estas señales de alerta, ok, ya sabemos, no elegí en coherencia a mí o estoy eligiendo cosas que no van en coherencia con quién estoy siendo, con quién quiero ser. Entonces, pum, elijo cosas que me hagan sentir así. ¿Y cómo sé que estoy eligiendo bien? Porque me siento así. Y cada cuerpo, o sea, cada cuerpo te va a ir hablando en momentos distintos. Pero ahora yo les quiero preguntar algo un poquito más raro. Un poquito más raro. Si ya esto no era raro de por sí. ¿Ustedes creen que este orden está bien? O sea, ¿a ustedes les parece que el cuerpo o los cuerpos se van expresando en este orden? O sea, como primero físico, mental, emocional y luego energético. Empiezan del energético. Y el último es el físico. Ya cuando llega el físico, la alarma, ya está demasiado. O sea, ya aguantaste cosas energéticamente, aguantaste cosas emocionales. El físico es el último en que se expresa, ya estaba un poco tarde. O sea, ya te toca bastante remediar. Okay. Lo digo por experiencia propia porque yo somatizo bastante. O sea, entre ataques de pánico y bastantes problemas, lo sé. Ok, ¿qué más? ¿Alguien más iba a decir algo? ¿No? No, yo ¿Sí? creo que pongas la otra foto para tomarle foto. Ah, ok. Bueno, mientras le tomo fotos, digo que sí, es verdad. Esto lo hice así porque, si se dieron cuenta, es más fácil, bueno, no nos fue tan sencillo saber cuáles son los sí de nuestro cuerpo, pero ahora ya sabemos más o menos. Solo que hay que practicarlo y explorarlo. Pero
normalmente el cuerpo que primero habla o que primero siente la incoherencia es el energético. El tema es que vieron cuánto nos costó ponerle palabras a cómo se expresa, ¿no? O sea, cómo se expresa ese sí y cómo se expresa ese no también. O sea, Entonces, nuestro, no sé si ponerle la palabra reto, pero la práctica o vamos a cambiar la palabra reto por la mirada curiosa, por la curiosidad. Nuestra curiosidad tiene que estar puesta constantemente en irnos a poder identificar y a observar lo sutil, que serían estos 3 primeros, y que normalmente hablan al mismo tiempo. Entonces, otra vez, ¿qué prácticas utilizo yo para eso? La meditación, la escritura. Fijo, esos 2. Y bueno, y la naturaleza, pero eso es otra clase también. Ahora, puse esto de necesidades básicas y elecciones, porque como planteando esta clase y con alguien que está por acá que me ha contribuido un montón a darle estructura a este proyecto, que ha sido un ángel para mí, me hizo unas preguntas incomodísimas de cuál era la necesidad base que yo sentía, ¿no? Que estaba como acompañando con estos encuentros, con estos espacios. Y yo me di cuenta, llegando al fondo de esas preguntas incómodas que él me hizo, que en realidad no podemos entender esto sutil, o ni siquiera entenderlo, porque no hay que entenderlo, no podemos sentir esta información sutil de cuál es mi sí, cuál es mi no, por el simple hecho de que ni siquiera escuchamos nuestras necesidades básicas, que vienen del cuerpo físico. Entonces, a partir de hoy, ¿cómo empiezo a elegir en coherencia? Fácil, haciendo pipí cuando tengo ganas de hacer pipí. Hermanas, hermanos, o sea, así de básico. No, esto no es muy elevado ni muy etéreo como lo que acabamos de hacer, que mira, apláudanse porque guau el trabajón, o sea, tipo un diplomado en inteligencia emocional y espiritual para hacer eso, ¿saben? O sea, tan básico y tan simple como hacer pipí cuando tengo ganas de hacer pipí, no comer si no tengo hambre, preguntarme, ¿realmente quiero comer esto? ¿O realmente no quiero comer eso? Tomar agua cuando tengo sed, dormir si tengo sueño, que yo sé que ahí, bueno, la realidad es un poco utópica si digo que quiero dormir cuando tengo sueño, pero, ajá, eso, base. Y de ahí pasamos a, claramente, ¿por qué no atendemos esas necesidades básicas y no sabemos reconocer todo lo que sí acabamos de saber reconocer? Porque estamos en una tribu maravillosa que nos contribuimos para hacer el trabajo interno desde el amor, es que muchas veces ese no aprender a escuchar mis necesidades básicas va ligado de lo que hablamos al principio, de la historia que me estoy contando y que varias intervenciones lo repitieron, ¿sí? ¿Y cuál normalmente es esa historia que no me permite escuchar mis necesidades básicas? 1, la postura de víctima. 2, esa postura de víctima me lleva a que otro me tenga que cumplir mis necesidades básicas. O sea, imagínenselo, la locura que tenemos, y, o sea, sé que esto es un calificativo, pero en realidad es que siento que es una locura, que algo tan básico como saber cuando tenemos ganas de ir al baño o no, y a mí me pasó hoy, o sea, te digo que esto no es que, ay, no, aquí la elevada que va a hacer pipí cada vez que quiera hacer pipí, no, yo estaba hoy en una clase sintiéndome que iba a la universidad de nuevo, tenía ganas de hacer pipí y dudé si iba a ir al baño, porque me daba pena salir del salón. ¿Ustedes pueden creer eso? Hasta que yo misma, o sea, que este es el poder de encarnar al observador consciente, escuché el diálogo mental, escuché esa historia que me estaba contando y dije, o sea, no entiendo tu incoherencia, párate y ve a hacer pipí. Y me paré y fui a hacer pipí. Claro, o sea, porque es que de verdad es muy simple y comienza, a veces pensamos que es todo etéreo y que tenemos que dejar el trabajo, divorciarnos, ¿sabes? Irnos a un retiro en Bali para que sí, obvio, aplaudimos todo y hermoso eso a las personas que tomen esas decisiones, pero a veces los cambios reales surgen en lo cotidiano y en lo básico, en eso que ni siquiera observamos. Y también preguntarnos, obviamente, si esa historia, y puse esta imagen bien dramática, si esa historia es realmente mía o es la historia que aprendí. ¿Y por qué pongo unos raíces? Porque claramente estamos siendo leales no solo a nuestro linaje familiar, sino a la historia de la humanidad completa, muchas veces. Y ahí está la chamba, ¿no? Diaria, el trabajo diario de cuestionármelo todo otra vez, pausar, observar a través de la herramienta que elijamos y cuestionarlo y elegir si es nuestro o si no es nuestro, y si no es nuestro, si nos contribuye o no nos contribuye, y si queremos seguir eligiéndolo.
¿sí? Esa es otra herramienta para... Entonces, todo esto que hemos venido trazando, transitando y armando en conjunto hoy, que de verdad, qué espectáculo de encuentro, se los quiero agradecer un montón porque yo estaba súper nerviosa por compartirlo, pero está saliendo mucho más bello y mucho más como sentido de lo que mi mente pudo imaginar. Y a todo lo que nos está llevando es qué significa eso de ser mi prioridad, ¿no? Y cómo se ve eso. Y no solo porque el viernes dijimos esta frase de ser el personaje principal de nuestra película. Y si yo te pregunto hoy, y si quieres, o sea, no me lo respondas, respóndetelo internamente, pero si te pregunto quién es el personaje principal de tu película, evalúa si la respuesta es que eres tú o qué está ocupando la prioridad en tu vida. O sea, ¿cuál es esa prioridad principal? Puede ser el trabajo, los hijos si tenemos hijos, las responsabilidades, los papaces o mamaces que a veces muchas personas sostienen también emocional y económicamente. O sea, podemos estar poniendo en el centro de nuestra vida cualquier cosa, menos a nosotros mismos. Y a veces también podemos estar siendo el centro de nuestra vida, pero también qué rol está ocupando ese personaje principal. O sea, ¿qué personaje y qué historia se está contando ese personaje principal? Que es lo que hablamos hace un ratico, ¿qué historia me estoy contando? O sea, ¿ese personaje principal de la vida, de mi vida, está en modo víctima o está en modo creador? ¿Está en modo salvador, victimario o de nuevo está en modo creador? Se posiciona cada vez más en el rol de observador consciente. Desde donde sí puedo elegir cuál es mi prioridad porque puedo reconocer todo esto. ¿Sí? Y mis necesidades básicas también. Y la historia que me estoy contando también. Pero ahora, el último ejercicio práctico de hoy, que les dije que íbamos a tener una parte 2 del no sé. Porque la verdad es que sí sabemos. Yo sé que comencé diciéndote que el no sé es parte del proceso de autoexploración. Y sí es, pero la verdad es que ese no sé no se transforma porque luego mágicamente sepamos, sino porque apagamos o le bajamos volumen al ruido y podemos ver, otra vez esta luciérnaga, eso que siempre estuvo ahí y que siempre supimos. Porque tengo la convicción y la certeza absoluta, que también hemos usado muchísimo esa palabra, de que siempre sabemos lo que queremos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer ahorita es que vas a cerrar tus ojos, ¿verdad? Y si tienes el cuaderno a mano, después de la visualización vas a escribir lo que veas. Pero cierra los ojos, vuelve a inhalar y a exhalar todo el aire. Y la próxima inhalación que tomes, que sea bien profunda. Y cuando ya no puedas tomar más aire, vas a exhalar por nariz y te vas a preguntar con los ojos cerrados, ¿cómo se ve un día ideal para mí? Y al principio puede que no venga nada, puede que la primera palabra que se te venga es no sé, pero explora un poquito más. Quédate ahí en la incomodidad. Y si quizás tienes la ventaja de ser muy gráfica, muy gráfico, y poder verlo a detalle, sentirlo a detalle, explora qué ves, qué sientes, qué hueles, con quién estás. ¿Cómo te sientes? Y si pudiste identificar esa emoción o cómo te está hablando tu cuerpo emocional en este momento, quiero que dupliques esa emoción. Y si puedes, la tripliques. Y dejes que te inunde todos los cuerpos. Los más de 7 que tienes. Y te dejes atravesar por esa emoción, por esa sensación.
y sosteniendo esa sonrisa interna o externa que varias y varios tienen por ahí, inhalen y exhalen todo el aire. Cuando se sientan listas, listos, abren los ojos y les voy a dar unos minutos para que escriban, aunque sea destellos de lo que visualizaron o sintieron. Si no viste nada, también es válido, pero porfa, tómate estos 3 minutos para escribir qué viste, qué sentiste, qué oliste, dónde estabas, con quién estabas, qué sentiste. Me encanta ver sonrisas escribiendo. Ok, les doy un minutico más. Lo que pasa es que Numi tiene mucha facilidad para visualizar cosas. Por eso ya está ahí fajada escribiendo, para que la vayan conociendo. Numi ve cosas, se comunica con cosas. O sea, ella es una cosa del más allá. Todos somos aquí una cosa del más allá, por eso estamos aquí, juntas, juntos, reunidos. Entonces, bueno, de eso que escribiste, de esa lista, que quizás algunas cosas las puedas ver lejanas, quizás otras no, y te diste cuenta de por qué carajo no estoy haciendo esto que ya sé que quiero hacer y que me va a hacer generar esa sensación que sentí ahorita. Yo quiero que elijas una de las cosas, una, cualquiera, la que tú prefieras. Y no solo, o sea, este reto no, ya va, voy a quitar porque les quiero ver la cara, espérate, espérate. Este reto no va a ser conmigo solamente, sino va a ser con todos los que estamos aquí, porque si todos estamos en el grupito, yo quiero que cuando cumplan con esa tarea, lo manden por el grupo, ¿ok? Entonces, van a elegir una cosa, ya los estoy viendo y las estoy viendo, una cosa de esas que hayan escrito y se las van a cumplir en las próximas 24 horas. O sea, acuérdense de las ganas de hacer pipí, ¿sí? Lo más simple, vamos a hacerlo simple y práctico. Una cosa de esas que escribieron ahí, en las próximas 24 horas tiene que estar check. Y seguramente algunas de las cosas que escribieron no son una cosa específica, sino que son un proceso para llegar a esa cosa específica, ¿sí? Pero entonces, si no lo ven como deshilachado para hacerle check, al menos un paso que los acerque a esa cosa que es un proceso. ¿Estamos todos? ¿Ok? Con eso, comprometidas, comprometidos todos. Ok, perfecto. Seguimos entonces. Todo lo que hemos hecho hoy, estoy demasiado emocionada, la verdad estoy muy conmovida. Gracias a todos y a todos por estar aquí.
Estoy en amor absoluto. Todo lo que hemos hecho hasta aquí es hacer autodiagnóstico para autoconocernos más, o sea, para aumentar o profundizar en nuestro autoconocimiento. Y si hay algo que este flujo es mi lámina favorita de la hora y media que tenemos hablando, casi 2 horas que tenemos hablando, y es que para elegir en coherencia tengo que conocerme. Para conocerme tengo que observarme. Y a veces ese conocerme lo transformaría en recordarme. Pero ok, vamos a dejarlo en conocerme. Para elegir en coherencia tengo que conocerme, para conocerme tengo que observarme. Y una de las prácticas que yo más uso y recomiendo fielmente para observarme es meditar, de la forma que a ti te parezca. Y eso es lo que les dije que me tenía tan emocionada, porque yo dije, tengo que hacer algo. Y esta idea nació de Dono. En realidad, nació de una conversación con mi novio. Y es que él me dijo, si tú haces un reto para sostener la meditación, yo lo hago, yo me meto. Y yo, dale pues, vamos a hacerlo. Porque sí, yo creo que a veces cuando nos unimos a estas cosas en comunidad, suele ser como más fácil sostenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, creé algo que ya los que se unieron al principio al grupito vieron el spoiler del tracker bellísimo que diseñé para poder hacerle check a esos días y generar dopamina real que nos mantenga ahí presentes en nosotros. Son 21 días de meditación, 21 días de escritura, 21 días de hacer el trabajo interno desde el amor y en tribu. Se llama Inner Work, el reto. Vamos a hacer el trabajo interno. Aquí vamos a profundizar la conexión de todos nuestros cuerpos. Yo quiero que me acompañen a ver lo bella que quedó esta landing. Yo creo que están viendo, ¿verdad? Todo lo que yo estoy tocando. Bueno, son 21 días que acá pueden ver de qué se trata. O sea, me da risa porque le decía a Diego hoy que mi sobrinita estaba ayer conmigo mientras yo hacía todo esto, mientras pimpeaba la página, y me decía, tía, ¿cómo haces todo eso? No entiendo. Yo, bueno, es una práctica, amiga. Entonces, van a ser 4 encuentros en vivo, más va a ser 1 cada semana y 1 al final, que van a ser los viernes. Van a ser 3 meditaciones, obviamente guiadas por mí, que van a estar grabadas para que hagas cada meditación por 7 días. ¿Sí? O sea, de lunes a domingo y luego ese próximo lunes empieza la nueva meditación. Cada miércoles vamos a tener por un grupo que no es en donde están, sino otra parte para las personas que se unan al reto, preguntas para profundizar en la escritura consciente sobre el tema que estemos trabajando en esas meditaciones y en esa observación de la semana. Y luego cada viernes vamos a tener una sesión, no como esta de clases, sino más bien una sesión de acompañamiento, preguntas y coaching grupal para irnos acompañando en esta transformación. Bueno, ya les expliqué quién soy, pero esto lo compartí en estos días. Y es que mi propuesta no solo es que elijamos en coherencia, ¿no? Sino que lo hagamos en tribu como hoy. O sea, yo estoy expandida en absoluto por esto que co-creamos hoy y que creo que ha sido mi clase favorita de las 6. O sea, que hemos hecho en estos 6 meses. Y es que nos sintamos sostenidos, obviamente por ti, porque tú eres el adulto. Ya entendimos hoy que cada uno somos los adultos responsables de co-crear nuestra realidad, pero también estamos sostenidas y sostenidos todo el tiempo por la fuente, universo, Dios o el nombre que le queramos poner, y por esta tribu maravillosa de personas que estamos haciendo el trabajo interno a diario, ¿sí? Y vamos, o sea, las 3 semanas se van a tratar de la primera, observar la historia, vamos a ver qué programación está corriendo en este software, que también esto es un dialecto de la clase de meditación, la he nombrado como 3 veces, pero es que esa clase es muy buena, de verdad. Identifico la programación que está corriendo en el software y a partir de ahí elegimos, sin juicio, encarnando al observador, con qué nos queremos quedar y con qué no, y hacemos una limpieza de ese sistema. La segunda semana vamos a reconocer las señales del cuerpo, que fue el checklist que hicimos hoy para tenerlo ahí cerquita. Seguramente de esto les voy a hacer un PDF como más lindo para que lo puedan tener a la mano y no solo sean fotos. Y bueno, pero vamos a reforzar esta observación de los 4 cuerpos a través de una meditación. Y la tercera semana vamos a reforzar esa conexión con la luciérnaga, con esa lucecita, esa intuición que está ahí prendida todo el tiempo. Y es otra vez esta palabra que usamos tanto hoy de elijo vivir en certeza, en coherencia absoluta con quien estoy siendo, en presente continuo. Y que obviamente quien no haya visto esta clase y quiera leer esto va a tener que ver la clase porque no va a entender, o sea, va a entender, pero no tanto. Y bueno, ya aquí
son las preguntas de cómo lo hacemos, con cuánto dura, cada cuánto nos vamos a ver, etcétera, etcétera. Y bueno, se pueden unir desde la página del club, igual yo se las dejo en el grupito, tienen todos acceso, está disponible, o sea, si se meten en la página está ahí en el buscador. Pero bueno, hoy la verdad quiero como cerrar este espacio con el video de intro que tengo en la página del club para decirles que todo este cuento y que esa Gabriela que les empecé mostrando en el inicio de este conversatorio, de este encuentro, ha logrado a través de utilizar la meditación, la escritura y otras herramientas de autoobservación, crear su realidad y crear eso que dijimos en algún punto de la conversación de yo diseño y recreo según quién estoy siendo los conceptos de las palabras que uso para crear mi realidad. Entonces, yo he redefinido el éxito, yo he redefinido qué significa estar en bienestar, yo he redefinido cómo se supone que se ve esa vida soñada que para la afuera tiene muchas directrices y muchas determinaciones y que a mí ya no me hacían sentido y que de hecho fue justo eso lo que sostuve y que me llevó a quebrarme, ¿no? Y sí, el trabajo interno funciona y de repente puedes pasar de estar en esa clínica postoperatoria de la columna, replanteándote cuál es tu autopercepción, cuál es tu valor, cuánto y cuál es tu relación con el merecimiento, y recalculando, replanteando cuál es esa autenticidad que está por ahí nublada, tapada y apagada, y de repente, por hacer el trabajo interno desde el amor, puedes estar en un auditorio frente a 200 personas guiando una meditación, sintiéndote en expansión absoluta de quién estás siendo y en certeza absoluta de quién estás siendo. Así que gracias por estar aquí, por llegar hasta acá conmigo, por compartir estas 2 horas súper expansivas y maravillosas. Si se quieren unir al reto, vamos a comenzar el viernes con la primera clase, bueno, no es una clase, pero con el primer encuentro de acompañamiento para explicar bien cuáles van a ser las meditaciones, cómo se van a ir liberando, etcétera, etcétera. Y bueno, yo feliz de acompañarnos y de continuar meditando juntos y compartir prácticas que yo hago a diario y que me permiten, más allá de las cosas materiales que yo puse esas fotos porque transmiten una emoción y una energía, pero más allá de eso es eso, es vivirnos en certeza absoluta de quienes estamos siendo. Y yo creo que ese es el regalo más grande, no solo para nosotros y nosotras, sino también nuestro mayor aporte al mundo, el colectivo para ver esa transformación afuera. Así que gracias. Gracias, 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 gracias.